Buenos días. Buenos días les damos a todos los que nos siguen por este medio de transmisión de TV del Lago de Pátzcuaro, Michoacán, México. Y en especialmente por este ministerio de adoración al Señor, donde la intención es llevar a conocer la palabra de Dios a todos aquellos corazones dispuestos que tienen a bien recibirla y meditarla y hacer un análisis por medio del Espíritu Santo, si es que el Espíritu Santo les trae ese entendimiento y esa revelación de la palabra de Dios, porque no es lo mismo tomar una palabra de Dios en una forma religiosa o personal, sino la palabra de Dios se debe de tomar siempre en una forma espiritual, donde Dios nos hable, donde Dios nos revele la verdad por medio de su Espíritu Santo que Jesucristo nos dejó cuando subió a los cielos. Y hoy estamos con mucho gusto saludándoles y bendiciéndoles en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, y poniendo todo este tiempo en las manos del Señor, que nos cubra, que nos proteja, que nos libre toda hora del enemigo, y que su palabra pueda llegar a aquellas personas de una forma limpia y agradable, y que sobre todo que sirva como una forma de descanso a sus vidas, porque cuando uno toma la palabra de Dios en una forma que se las deja a Él, descansa uno. ¿Para qué? Para no andar cargando con tantas aflicciones, tantas apuraciones, tantas cosas que el mundo nos da, pero que ahí está Jesucristo para ayudarnos con todas esas situaciones. Hoy quiero cantarle una canción a nuestro Señor Jesucristo, y para darle las gracias por este momento que nos tiene aquí con vida, y darle las gracias por la vida, por todo este tiempo que nos ha permitido estar hoy aquí. Y esta canción dice: una llaga podrida era mi vida, y tirado entre la basura tú me encontraste, y tú extendiste tu mano y me levantaste para curar mis heridas, que con tu amor me sanaste. Pero malagradecido fueras tú, si a mi Cristo dejarás. Pero qué cobarde fuera yo, si de aquí me regresara. Estoy a medio camino de la jornada para llegar al Canaán, donde será mi morada. Para llegar a Canaán, donde será mi morada. Perdona, Señor Jesucristo, fui desobediente, y quisiera decirte con cantos lo que mi alma siente. Quisiera decirle a toda la gente que sanas a todo, y que has transformado mi vida, y que ahora soy diferente. Perdona, Señor Jesucristo, fui desobediente. Quisiera expresarte con cantos lo que mi alma siente. Quisiera que sanas a toda la gente, y te has compadecido de ese dolor que el mundo
nos ha puesto encima. Pero qué malagradecido fuera yo si de aquí me regresara. Pero qué cobarde fuera yo si de aquí me regresara. Estoy a medio camino de la jornada para llegar a Canaán, donde será mi regreso, donde será mi morada, donde tendremos que regresar. Estoy a medio camino de la jornada para llegar a Canaán, donde será mi morada. Para llegar a Canaán, donde será mi morada. Gloria al Señor por esta canción. El enemigo siempre me persigue con el fin de hacerme caer, pero yo sé que si tú vas conmigo, el enemigo burlado ha de quedar. Ayúdame, Señor, yo te lo pido, que sin tu ayuda, mi Señor, ¿qué voy a hacer? No dejes que me toque el enemigo, si tu palabra, si tú me ayudas, mi Señor, yo venceré. Ahí en el cielo me espera una corona, si hasta el fin yo logro vencer las tentaciones y todos los problemas que a mi vida y contra mí quieran venir. Ayúdame, Señor, yo te lo pido, que sin tu ayuda, mi Señor, ¿qué voy a hacer? No dejes que me toque el enemigo, si tú me ayudas, mi Señor, yo venceré. Si tú me ayudas, mi Señor, yo venceré. Gloria al Señor. Pues es importante contar con la ayuda de Dios para poder nosotros caminar sobre este mundo en caos y en violencia. Es muy importante acercarnos a Dios de una forma humilde, de una forma espiritual, donde Él nos pueda escuchar. No acercarnos por nuestros propios medios, por nuestros propios pensamientos, sino dirigidos por la fe, por la palabra de Dios. Y solamente de esa manera Dios nos dará el respaldo y nos dará la bendición y nos dará la fuerza para entender que estamos en un mundo donde necesitamos de Dios. Nadie en este mundo puede decir que no necesita de Dios, porque en todo se ve la mano de Dios. En todo ser humano se ve la mano de Dios. Entonces no es pues cuestión de religiosidad ni de cosas que el mundo ha hecho. Se trata de creer en Dios, de tener fe. Y eso es lo que nos acerca a Dios más que separarnos. Cuando nos separamos de Dios es cuando tomamos las cosas de Dios a nuestra forma literal, a nuestra forma personal, a nuestros propios pensamientos.
Y eso es un engaño porque realmente eso no nos ayuda. Ningún ser humano puede ser bueno, ni mucho menos se puede ganar la salvación por él mismo. Eso es falso. Aquí la única salvación nos la da Dios por medio del sacrificio de nuestro Hijo, de su Hijo Jesucristo. Y eso es el camino, eso es la realidad de nuestra vida. Que si no tenemos como base el fundamento de Cristo en nuestra vida, ¿qué más nos puede llevar a la salvación? Nosotros mismos no. Nosotros mismos no podemos ganarnos ese cielo, ni esa felicidad, ni esa tranquilidad en este mundo. Pero pues así pues se mueve la religión, se mueve el mundo y el mundo pues muy contento porque cree que con cierta religión, que con cierta actitud, que con ciertas acciones, el ser humano se gana al cielo. Y no es verdad. Si una persona se porta bien, cumple con sus deberes como ser humano, con su familia, con la sociedad, ¿de qué le sirve si no toma en cuenta a Dios? ¿De qué le sirve si no tiene fe y obediencia a Dios? Entonces una vida engañosa que el enemigo le pone. ¿Y todo por qué? Porque al enemigo pues no le gusta que hagamos caso a Dios, sino que le hagamos caso a él. Y como sabemos que el diablo se viste como ángel de luz para engañar al mundo, pues los tiene engañados haciendo esto y haciendo lo otro. Y creen que con eso están agradando a Dios. Pero al único que agradan es al enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo es tan sutil que pone toda clase de pensamientos y actitudes en la persona para pensar que de esa manera estamos bien, pero mientras que no se tome el nombre de Cristo en nuestra vida, que no se tome el Evangelio de Dios en nuestra vida, es por demás hacer todo eso. Hoy les quisiera cantar más canciones, pero vamos a la palabra de Dios. Y vamos a ver aquí. Vamos a ver. Aleluya, gloria a Dios. Aquí hay que ver una palabra muy importante. Ay. Aquí es muy importante hablar de la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Pero no sobre temas pasados que ya han pasado, sino sobre temas actuales que se están viviendo hoy en día. Porque Jesús nunca habló a nadie sobre tiempos pasados. A su estancia con los de su época, sino les habló sobre lo que estaban haciendo en ese momento, en que Él estaba entre la gente de sus tiempos. Hoy de igual manera debemos hablar como Jesús lo haría con todo aquello que hacen las cosas de un modo equivocado, como lo estamos haciendo
en sus tiempos. Eso es lo que de alguna manera enseña a entender y obedecer a la palabra que fue ayer, hoy y mañana, porque lo que no cambia es la palabra de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que no cambia, la palabra. La palabra es ayer, hoy y mañana, y siempre se hablará, pero vamos a hablarla en una forma literal, conforme a nuestra época, a nuestros tiempos. El que en realidad es la medicina actual, es el medio actual en que debemos de actuar. ¿Por qué? Porque hoy día es cuando se necesita de esa renovación de la palabra de Dios para sobrellevar este mundo que va equivocado. Y las obras en las religiones y en nosotros mismos, y no basadas en la fe y en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sino han existido desde siempre la verdadera obra hacia Dios y Jesucristo. Vemos que desde el principio el hombre ha querido ganarse la salvación o decir que con sus obras está agradando a Dios o haciendo obras que queden bien con Dios, pero al único que se complace es al hombre o a nosotros mismos, porque lo hacemos basado en nuestra fe en una religión o en costumbres o tradiciones de hombres. Pero no es el sacrificio de Jesús, sino es nuestro propio sacrificio. Y eso hoy día cada año haciéndolo más por agrado personal y por una costumbre o religión. Ningún sacrificio o obra podremos hacer para decir o empezar o pensar que por eso estamos agradando a Dios. De lo que Dios se agrada es de nuestra fe y obediencia, y esto debe ser la base de toda obra y acción en nuestra vida, y no forma carnal o personal, sino basado en el Espíritu y en la fe en Cristo, y no en una tradición y costumbres o religiones o en imágenes o en figuras humanas como lo pueden ser las personas. Las obras deben ser por fe y para Dios, y cuando así se haga será para nosotros, para nuestros semejantes, sin esperar más que en Dios y no para nosotros. Vamos a leerle aquí en Génesis. Vamos a leerle en Génesis. Génesis 11, 4. Y le dijeron: edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Como se fijan, desde el principio el hombre ha querido llegar al cielo por sus propios medios, por su propio sacrificio. Y dicen: y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, y que de alguna forma nos defienda o que nos apoyemos en él.
Pero pues de nada le sirvió porque Dios vio su intención y bajó y los confundió y los desbalagó cada quien por su lado, que no supieron el dialecto de aquella persona porque pues ya no se entendían. Así es que esa obra dejó de terminarse. ¿Por qué? Porque para el hombre es imposible que por él mismo se gane la salvación, que por él mismo quiera subir al cielo. Aquí nadie sube al cielo si no es por Jesucristo y por sus obras correctas. Pero vemos que el hombre siempre ha querido ganarse ese privilegio de quererse ganar el cielo por sus propios medios. Y esa es una mentira de Satanás. Vamos a ver en Mateo. Vamos a ver en Mateo. En Mateo 7, la palabra nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y si nos fijamos, hoy cuánta gente pone el nombre de Dios en vano y lo pone por delante, pensando que hablar de Dios, simplemente hablar de Dios, sin sujeción, ni obras, ni disciplina, ni obediencia, piensa que solamente con hablar de Dios ya tiene la salvación, o que está agradando a Dios. Y pues Dios nos dice lo contrario: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, pero no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Tal vez estas personas hicieron muchas obras buenas, que entre paréntesis pueden haber sido buenas: sanar, ayudar, consolar, aliviar las necesidades de aquellas personas que en ese momento se estaban sufriendo. Se ve como una cosa buena lo que estaban haciendo. Pero pasa una cosa que les dice Jesucristo: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces ahí es cuando nos ponemos a pensar, ¿cuánto ser humano piensa estar sirviendo a Dios? Piensa estar haciendo las cosas para Dios, cuando Dios esas obras ni las toma en cuenta. Antes le sirven al hombre para perdición. Es algo que muchas veces Dios se ve como que se contradice, pero no es así. Simplemente porque tal vez estas personas lo estaban haciendo en un criterio personal, lo estaban haciendo con un propósito de ser vistos, de ser alabados, de ser tomados en cuenta por sus actitudes que estaban haciendo, pero nunca la estaban haciendo como para Dios, la estaban haciendo para el hombre. Y al hacer una cosa para el hombre, ¿qué nos va a dar? El hombre no nos va a dar la salvación.
El único que nos da la salvación es Dios, y es para Él el que debemos hacer toda clase de obras, no por nosotros mismos, no por la persona. Entonces allí es cuando caemos en el error de que estamos mal. Vamos aquí a Mateo 23, que nos dice: y entonces les declararé, nunca conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué Dios no acepta esa clase de obras? Pues porque tal vez la persona lo esté haciendo en un criterio personal, en un criterio para quedar bien, para que lo vean, para darle a saber a los demás que está haciendo algo bueno, entre comillas y en apariencias. Está haciendo que la gente lo vea como que ya es un santo, como que ya se ganó el cielo, como que ya es una persona digna de la salvación. Pero Dios ve el corazón, ve la intención. Y entonces dice Jesucristo: y les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así es que muchas veces, pues, hay que ver qué clases de obras estamos haciendo y con qué propósitos. Aquí mismo en Mateo 6. En Mateo 6 nos dice la palabra de Dios, desde el versículo 21 nos dice: guardaos de hacer vuestras justicias delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Aquí nos está diciendo que aunque hagamos cosas buenas, la estamos haciendo delante de los hombres, para que ellos nos miren y nos recompensen y nos alaben, cuando al único que tienen que mirar es a Cristo a través de nosotros, a través de su palabra, y al único que tienen que obedecer es a Dios, no a nosotros, sino a Dios. Y cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que haces tu derecha, para que seas tu limosna, para que tu limosna sea en secreto, y para que tu Padre ve en lo secreto, te recompense en público. Y hoy, ¿quién hace las cosas en secreto para Dios? Lo correcto sería encerrarnos en nuestro aposento y pedirle a Dios y orarle a Dios y pedirle que nos ayude a ser mejores. No para que la gente nos vea, no para que la gente nos alabe, no para que la gente nos ame o que diga que ya nosotros estamos bien. No se trata de eso, de dar a conocer las cosas que estamos haciendo para que nos vean y nos alaben y hablen de nosotros como buenas personas, porque no lo somos. Entonces ese es el problema, pues, de que todo lo que estas personas trataron de hacer bien para Dios son inmundicia, son como trapos de inmundicia que pues, para Él nada le sirve.
nada le sirve de lo que hagamos. Y hoy la gente así vive, haciendo esto, haciendo lo otro, y allá cada año hace lo mismo, es una repetición de lo mismo, y o sea que no tiene ningún cambio. Y el cambio no es que lo hicieran cada año, el cambio es que tuvieran un cambio diario en su corazón, una renovación en el pensamiento, una renovación en su espíritu, que los haga ver que Dios no es de cada año, sino que Dios es diario, a cada momento con nosotros, porque en cada momento Dios nos está dando la vida. Vayamos aquí mismo a 6:16. Cuando ayunes, no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cara, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en los cielos. Y tu Padre te ve en lo secreto y te recompensará en público. Y hoy el hombre está al contrario. Todo lo que hace lo da a conocer. Todo lo que hace lo da a saber. Todo lo que hace quiere que los demás se den cuenta. O sea que eso no está bien. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, lo que haga tu mano izquierda, que no se sepa la izquierda o tu derecha. Esas son las acciones que ve Dios. Porque si yo hago algo para que me vean, pues entonces estoy mal. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo para que me vean y de alguna forma me alaben. Pero en realidad yo aquí no estoy por eso. Es un sentir que el Dios me pone en el corazón y realmente a mí no me importa que me vean. No me importa que me vean ni que me tomen en cuenta, pero sí que tomen en cuenta la palabra de Dios, que es la que los va a salvar, no yo. Yo tal vez debo de hablar la palabra de Dios en forma espiritual y en forma honesta y correcta, que sea la verdad de lo que hablo. ¿Por qué? Porque mi tiempo ya no se presta a estar con farsas, a estar haciéndome tarugo, o estar aquí perdiendo el tiempo con una religiosidad. Aquí mi tiempo es limitado, pero mientras Dios me dé la vida, pues Dios sabe que tengo que hablar su palabra, porque Él es el que me manda a hablar su palabra. Y me manda muchos temas. No termino de escribir uno cuando ya me viene la revelación de otro tema. Así es que los temas en mí no se acaban. Siempre Dios me está hablando y me está diciendo de este y de este otro tema, que a veces no sé ni cuál decir. Pero me baso a que hay ciertas cosas que veo que merecen y necesitan que yo hable de ese tema. Tal vez en algunas otras ocasiones hablaré del matrimonio, hablaré de las situaciones que vivimos hoy en día. Y como hijos también necesitamos tener ciertos temas que hablen de nuestros hijos, del gobierno, de la sociedad, de la gente. Y de todo habla Dios, de todo nos da ese entendimiento.
Veamos aquí aquí ya leemos este versículo de 6:16. Vamos a leerle aquí en el 18. Versículo 18. Vamos a hablar en el versículo 18 de Mateo. En Mateo 18, $23 nos dice: porque lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que vino a hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas de su presentado, uno de los 10 le dijo, le debía 10 talentos. Así como éste puede pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo lo que el Señor. Aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose en sus pies, le rogaba diciendo: ten compasión de mí y te lo pagaré de todo. Mas él no quiso, fue y echó a la cárcel a aquel hasta que le pagase la deuda. Cuando su consiervo lo pasaba, se entristecieron muchos y fueron refiriendo al Señor todo lo que había hecho. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, todo aquellas deudas que te perdoné, ¿por qué me rogaste que te las perdonara? Y tú también tienes misericordia de tu consiervo, como yo tuve de misericordia de ti. Entonces el señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con nosotros si no perdonamos a todos y cada uno de los hermanos sus ofensas. Aquí todo es digno de perdonarse. Todo debemos de perdonarnos, porque como pecadores, todos somos pecadores y todos fallamos de alguna manera. Pero que nuestro fundamento sea Jesucristo. Quiero pedir perdón, pero que sea basado en el perdón de Cristo. Quiero hacer una obra, pero que sea dirigida por Cristo en mi corazón. No es nomás porque yo quiera, o no es porque a mí me convenga. No, es porque Dios quiere que yo haga eso.
Vamos a ver en Mateo 7. Mateo 7:23 nos dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre es entregado en manos de los hombres y levantarán, mas el tercer resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Pero cuando llegaron a Capernaum, vinieron un Pedro, le cobraban los dracmas y le dijeron: nuestro Señor, ¿no pagarán los dracmas? Y él dijo: sí. Y entraron en casa de Jehová primero, diciendo: ¿qué les parece, Simón? Los reyes de la tierra tienen cobrar los tributos a los impuestos de su hijo o de los extraños. Pero Pedro le respondió: de cierto, los extraños, le dijo, luego los hijos están exentos de dar ese diezmo. Sin embargo, para no ofenderles, ve y echa al mar un anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca. Hallarás un estatero, y tómalo y dáselo por mí y por ti. Aquí, como hijos de Dios, no estamos obligados a hacer lo que el hombre dice, porque el hombre lo que quiere es ganancias de costa de quien sea, aún de un hijo de Dios. Todavía fuera de los inconversos, incrédulos, que no creen en Dios, que tienen que de alguna forma hacer un sacrificio para agradar a Dios, el hombre toma parejo a quien sea, a un hijo de Dios. Y que invitado, por ejemplo, en una boda, al hijo de aquella casa, al hijo del que se casa o al hermano del que se casa, le andan pidiendo autoridad para meterse o comer. ¿Por qué? Pues porque él es de aquí, él es digno y tiene el derecho de entrar y tomar lo que él quiera, porque es hijo de esa casa. No así un invitado que tiene que pedir permiso o tiene que esperar a que lo inviten. Pero hoy la tradición y la costumbre agarran a todos por parejo, sin importar quién es. Y eso es lo que nos lleva a una falsedad. Y hoy vamos a ver en el versículo 23, capítulo 23, versículo 1 al 36. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que hagan, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no las hacen. Porque cargan cargas pesadas y las llevan y las ponen sobre los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y hoy lo vemos, como todo lo que se hace de penitencias, de cargas hacia los santos y todo eso, es por mandato del hombre, no es por mandato de Dios, porque Dios no quiere sacrificios. Dios ya pagó el sacrificio por una única vez. Ya los hombres están exentos de ese sacrificio, pero el hombre con su religiosidad aún quiere persistir en los sacrificios, como queriendo decir que con ese sacrificio se va a ganar el cielo del cielo. Y Dios dice lo contrario, que un hijo de Dios está exento de todos esos sacrificios. Entonces vemos pues las cosas que están mal. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen por avaricia, porque en todo quieren ganar dinero y en todo quieren tener una fama y un reconocimiento. Entonces eso no está bien. Y entonces, como veíamos en todos estos pasajes, todas estas personas supuestamente hacían algo bueno,
resucitaban muertos, sanaban enfermos, ayudaban, hacían y deshacían. Pero Dios nunca tomó en cuenta esas obras, nunca tomó en cuenta esos milagros, aunque lo hacían en su nombre, nunca. ¿Por qué? Porque siempre el hombre se mueve a su propio criterio, a su propio yo, y nunca toma el nombre de Dios como base para hacer aquellas obras. Es por eso que Dios lo rechazó a todas estas personas. ¿Por qué? Porque muchas veces yo puedo hacer un favor, una obra, pero la hago basada en mí. La hago basada en qué dirán de mí, o para que me alaben, o para que me lo agradezcan, o para quedar bien, o porque no me queda de otra, la tengo que hacer. Entonces no estoy tomando en cuenta a Dios allí. Y la verdad de esto es que por eso Dios nunca aceptó esa clase de obras. Aunque lo hacían en su nombre, nunca tomó en cuenta esas obras. Aquí la única obra verdadera está en Mateo 25. Y vamos a leerla. En Mateo 25, la palabra nos dice, en Mateo 25, nos dice la palabra de Dios: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas todas las naciones y apartarán de los unos los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y responderá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a su derecha: venid a mí, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, tuve desnudo y me vestiste, me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel, veniste a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y desustentamos, y sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero, y te cubrimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto es que lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, y a mí me lo hiciste. Entonces se dan cuenta en esta palabra, y lo dice claro la palabra de Dios. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mí, Padre, verdad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer. Ahorita, o sea, ¿a quién es el que se tiene que hacer la obra? ¿A quién es el que se le tiene que hacer todo? Es a Dios. No es a la persona, no es al amigo, no es al conocido, no es al familiar, sino es a Dios. Y cuando se haga a Dios, se podrá hacer por los demás, pero basados en esa fe en Cristo, no basado en mis propios pensamientos, en mi propia conveniencia,
en el qué dirán si no lo hago, o el qué dirán si no lo hago, o el qué dirán si lo hago. Ese es el temor del mundo, que tenemos que portarnos bien, aunque no creamos en Dios y aunque no lo tomemos en cuenta, tenemos que hacer aquello bueno. ¿Para qué? Para que nos miren y nosotros quedar bien. Pero Jesucristo no dice esto, porque tuve hambre, o sea, es a Dios, porque Jesucristo es lo que nos está demandando eso. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. Y viniste a mí. ¿Se dan cuenta cómo las cosas cambian cuando lo hacemos en nuestra forma de ser personal y cuando lo hacemos guiados por esa fe a Dios? No es lo mismo que yo haga algo por mi cuenta que lo haga dirigido por la fe de Dios. Y es allí donde pues el hombre cae en su propia trampa porque lo está haciendo en una forma personal, en su propio criterio, y eso no le agrada a Dios. Todo lo tenemos que hacer como para Dios, sin tomar en cuenta si aquel me lo agradece o aquel me toma en cuenta o aquel me da las gracias. Yo lo tengo que hacer para Dios y ya Dios sabrá. Pero la persona aquí quiere hacer algo para que la vean. Y allá cada año, como se hace hoy en día, todos los eventos que se hacen religiosos, cada año, y ahí va la gente. Piensan que de esa manera están agradando a Dios. A Dios se agrada cada momento de nuestra vida, cada despertar, cada anochecer. Se da gracias a Dios por la misericordia que tuvo de guardarnos. Pero no es como el ser humano lo piensa. Pero desgraciadamente, pues el hombre ha querido ganarse la salvación por sus propios méritos. Y las obras en la religión y en nosotros mismos, y no basadas en la fe, en el sacrificio de Jesucristo, y han existido desde siempre la verdadera obra de Dios y de Jesús. Vemos cómo desde el principio el hombre ha querido ganarse la salvación al decir que con sus obras está agradando a Dios y haciendo obras que dan bien con Dios y quedar bien con Dios. Pero el único que se complace es el hombre y a nosotros mismos, porque lo hacemos basado en nuestra fe, en una religión o en una costumbre y tradición de los hombres, pero no en un sacrificio de Jesús, sino en nuestros propios sacrificios, y eso va cada año haciéndolo más por agrado personal que por una costumbre o religión. Ningún sacrificio habrá y podremos hacer para decir o pensar que por eso estamos agradando a Dios. Solo que Dios se agrada es de nuestra fe y obediencia. Y esto debe ser base de toda obra y acción en nuestra vida, y no para formar carnal o personas, sino basadas en lo espiritual y en la base en Cristo, y no en tradiciones y costumbres, o en religiones, o en imágenes o figuras humanas, como lo pueden ser las personas. Las obras deben ser por fe y para Dios, y cuando así se haga, seremos para nuestros semejantes sin esperar más que en Dios, y sin esperar más que en Dios y no para nosotros mismos.
Por eso es que estamos en un tiempo que tenemos ese tiempo y esa oportunidad de pensar que estamos pues en un tiempo en que debemos entender la palabra de Dios. Muchas veces lo hablamos por amor, por fe, es la importancia de no que las obras de Dios sean perfectas. Tenemos que pensar que hay muchas cosas que el hombre está haciendo mal y se está dejando llevar por la religión más que por Dios. Todo se está haciendo por conveniencia personal y por tradición y costumbre, pero nunca se hace por lo que Dios quiere, por obediencia a Él y por amor a Dios. Por hoy le doy gracias a Dios por este tiempo que me permitió, aunque hay mucha palabra que decir aún, pero ahí la iremos hablando poco a poco, porque pues los temas son muchos los temas que tengo preparados por aquí para hablarlos, pero pues esperemos que Dios nos dé licencia de hablarlos, porque el tiempo para uno pues de alguna manera es corta, y no porque digamos que ya se va a morir uno, sino simplemente porque nuestra condición física y mental va disminuyendo y las fuerzas se nos van acabando y muchas veces pues ya no coordinamos bien las palabras, pero primeramente Dios nos dará la licencia de continuar aquí y hablar la palabra tal como es, porque solamente una gente adulta, una gente con responsabilidad, una gente que ya se sienta que necesita tener una relación con Dios, es la única que va a poder hablar la verdad. Porque una persona joven, con fuerzas y elegante y todas esas cosas, pues puede hablar la palabra a conveniencia de los demás, para quedar bien, para que lo alaben y lo quieran, pero eso no le debe de importar al ser humano. Lo que le debe de importar al ser humano es hablar la palabra tal como es. Y ahora sí, que les guste o no les guste, aquí está la palabra. Y si alguna reclamación hay, pues pídanle al Espíritu Santo que les revele y que les haga entender. Por hoy nos despedimos dándole gracias a Dios por este tiempo que nos permitió. Y bendecimos su nombre y le damos gracias por todo. Y pues le damos gracias a esta señal de TV del Lago que nos ha permitido estar por aquí. Y le damos gracias también a la televisora 7.2 que nos transmite. Y le damos gracias a todos por este momento que nos permite hoy estar aquí. Por hoy me despido dándole las bendiciones y dándole las gracias al seguir este canal de Ministerio de Adoración por Señor. Y también nos pueden seguir para que vean todos nuestros videos por el canal de YouTube. Y podemos de alguna manera que oigan la palabra y que retomen lo que realmente necesitan para sus vidas. Y que Dios los bendiga en el nombre de Jesús.